Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El gobierno del presidente Gustavo Petro cumple, pasado mañana, este 7 de agosto, 2 años de mandato. Uno de los sectores que quizá más llama la atención y que se ha visto en el ojo del huracán en las últimas horas es el de minas y energía, por un tema fundamental. ¿Debe Colombia importar gas? ¿Se acabó el gas en Colombia? ¿Hay un peligro de racionamiento eléctrico en 2026, como dice la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez? Para resolver estas inquietudes hoy tendremos dos invitados. El primero de ellos, el señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Muy buenas noches, señor ministro. Buenas noches, un saludo para ti, Gerardo, y para toda la gente que nos está viendo. Señor ministro, los planteamientos que hice en la presentación, ¿cómo los ve usted en estos 2 años de mandato? Bueno, lo mismo dijeron de la energía eléctrica durante el fenómeno del Niño, que nos íbamos a apagar y no tuvimos un segundo de racionamiento. Y nuestra responsabilidad como gobierno nacional es garantizar el abastecimiento de gas, pero también la soberanía y la seguridad energética del país. Es todo lo que estamos haciendo y es parte de los logros que hemos alcanzado desde esta cartera. Aquí tengo un balance que entrega su despacho, que digamos es un catálogo, esto es, ¿de acciones o de buenas intenciones, ministro? De resultados y de cifras de lo que ya hemos logrado consolidar desde nuestro sector en cada uno de los aspectos que implica la gestión de esta cartera, tanto en energía eléctrica, en minería, como en hidrocarburos, que son pues temas muy importantes para la economía del país, pero también para los bolsillos de los colombianos y las colombianas. Entonces, en cada uno de los temas hemos logrado ya cosechar unos resultados que pues espero contarles en unos minutos. Sí, señor ministro, volvamos al tema del gas, porque el gas domiciliario es un servicio público básico en todos los hogares, pues porque no es de mayor costo, aunque ha ido subiendo, y porque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, su compañero en el gobierno nacional, dijo que se estaba acabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gas? Bueno, en primer lugar hay que decir que el gas es un recurso no renovable, que se va a acabar, que es lo que está pasando en el mundo y una de las razones por las cuales es necesario adelantar la transición energética, que es la política de este gobierno. Y si uno ve las cifras, en la última década hemos tenido una declinación de las reservas de gas. No es algo que se deba a este gobierno, es algo que tiene que ver naturalmente con un recurso no renovable. Y a pesar de que es así, estamos tomando una serie de medidas para garantizar el abastecimiento de gas para los hogares colombianos, pero fundamentalmente garantizar la sustitución del uso de gas en la industria, en el comercio, porque en eso consiste precisamente la transición energética. Hoy Ecopetrol hacía un anuncio también muy importante donde se confirma el yacimiento Costa Afuera, Chuchupa, Ballena, todo lo que estamos haciendo señor. Costa Afuera, y ahí vamos a tener un importante volumen de gas para abastecer no solo la industria, los hogares, así que en eso estamos trabajando. Pero en lo que más queremos insistir y trabajar es la tarea de sustituir el gas y una mejor gestión de la demanda. Para eso estamos implementando energías renovables, porque es el corazón de la transición energética, que es lo que buscamos en el gobierno. Pero, señor ministro, ahí me llama la atención algo. El presidente de Ecopetrol lanza una alerta, usted le baja la atención a la alerta y habla de la transición energética. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los proyectos eólicos en La Guajira? Que se quejan las personas que tienen que ver con el tema de que no entran como deberían entrar en funcionamiento por el tema de las consultas previas, por las dificultades con los indígenas, Guayú, etcétera. Pues primero, que el presidente de Ecopetrol lo diga, pues no es algo que nos tiene que asustar. De hecho, la unidad de planeación minero-energética ha hecho los estudios para ver cómo es el balance entre oferta y demanda. Y lo que nosotros como gobierno nacional siempre tenemos que hacer es trabajar con ese balance. Cuando hace falta tenemos que buscar la manera de cubrirlo y para eso es la política pública, las medidas que hemos adoptado desde el gobierno nacional. Entonces, esas alarmas se presentan para tomar acciones, para tomar medidas y garantizar que no tengamos un desabastecimiento. Insisto, así como lo dijeron con energía eléctrica, no tuvimos un segundo de desabastecimiento. Nuestra tarea es que no tengamos un segundo de desabastecimiento de gas. Ahora, por otra parte, ¿cómo va la transición energética? Sí, y tú me hablas de La Guajira. Nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos que los proyectos de La Guajira estaban totalmente enredados, las subastas de energía renovable estaban caídas y lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, un nivel de interlocución distinta con el pueblo guayú, una interlocución de gobierno a gobierno, y eso nos ha permitido hoy que tengamos el 98% de las consultas previas ya
realizadas. Solo nos faltan un par de líneas de interconexión. Los parques eólicos y los parques solares están en construcción. Tenemos la licencia ambiental de la línea colectora, ya la primera fase en construcción y la segunda fase ya tuvimos la licencia ambiental. Así que yo espero que el próximo año ya estemos inaugurando los primeros parques eólicos, los primeros parques solares. Y eso se ve también en La Guajira, porque ya han inaugurado algunos. Claro, en La Guajira, que especialmente están los parques eólicos. La Guajira tiene las velocidades de viento más interesantes del mundo, o la segunda más interesante del mundo. Hay otro lugar, un lugar específicamente, pero nuestra tarea es sacar la transición energética adelante en un territorio como La Guajira, y eso se logra también con inversión social. Porque uno de los problemas que hemos tenido es que La Guajira ha sido un departamento abandonado y hoy nuestro gobierno está haciendo la más alta inversión de la historia en agua potable, estamos trabajando en energía eléctrica, estamos construyendo 150 comunidades energéticas en rancherías. Nuestra aspiración es llegar a 500 comunidades energéticas en La Guajira, y todo eso despega la posibilidad de que los proyectos de gran envergadura se desarrollen y que le queden también oportunidades a la gente. Por eso hablamos nosotros de una transición justa, que no son solo los grandes parques eólicos, sino que también le llegue energía eléctrica y agua a las rancherías en La Guajira. La meta de este gobierno es llegar a ¿cuánta energía? 6 gigavatios, de los cuales ya en este momento tenemos 2 gigavatios inyectando a la red energía renovable. Ya nos aproximamos al 10% de la capacidad instalada del país, y el objetivo es terminar el gobierno con 6 gigavatios para aproximarnos al 30% de la energía renovable solar y eólica. Es decir, que estamos en pleno desarrollo de la transición y los proyectos se han venido acelerando. Hemos venido consolidando esa ruta con la visión de que sea justo, insisto, y es que la gente también tenga las posibilidades de acceder a la energía, y por eso está en desarrollo nuestro programa de comunidades energéticas. Estamos ya inaugurando por todo el país parques solares, pero también comunidades energéticas. Ministro, ¿eso alcanzaría para iluminar qué? Pongámoslo en términos, una ciudad como Bogotá, todo el país, ¿qué? Pues la capacidad instalada actual de nuestro sistema es de 20 gigavatios y ya hoy tenemos 2 gigavatios de capacidad instalada. Es decir, ya la energía renovable representa el 10% de la capacidad instalada total del país. Si llegamos a 6, llegaremos al 30% de toda la capacidad instalada del país. Es decir, ¿cuántas ciudades podemos iluminar con energía renovable? Durante el fenómeno del Niño incluso alcanzamos algunos días en donde cerca del 10% de la demanda nacional en un día ya fue cubierta con energías renovables. Así que la transformación y la transición energética está en desarrollo y hemos venido dando pasos para acelerarla. Es decir, usted ratifica que no hay, que lo que van a adoptar son medidas públicas para evitar que haya razonamiento o déficit de gas y de energía eléctrica. Claro, eso es la responsabilidad de cualquier mandatario de un gobierno, y es garantizar que los servicios públicos se presten. Igual estamos trabajando en aspectos que han sido también de debate público, como el tema de las tarifas de energía. No solo es que no haya desabastecimiento, sino que haya calidad, que haya oportunidad, que tenga unas tarifas asequibles para la gente, y es parte de la política porque todo lo que estamos haciendo está centrado en los usuarios. Pero insisto, por ejemplo, la industria que puede acceder y tiene recursos, una palanca financiera, la estamos invitando para que haga la transición. Algunas industrias, comercio, puede pasar a uso de otras energías, abandonando el gas. Justamente lanzamos la semana pasada, que es otro de nuestros logros, la línea de crédito Findeter para financiar proyectos renovables en alcaldías, gobernaciones, incluso en las localidades de Bogotá. Una localidad en Bogotá puede ser tan grande como Villavicencio, como Ibagué. Así que hemos puesto la banca pública también al servicio de esa transición. Invitamos al comercio, a la industria, a empresarios en este país a que transiten y que ayuden a hacer esa transición para abandonar también el gas y gestionar mejor la demanda que tenemos. Señor ministro, usted tuvo una reunión hoy con el presidente previo al Consejo de Ministros, a donde va a volver ahora, sobre la CREG. Una de las obsesiones de este gobierno es bajar las tarifas. ¿Por qué no se ha podido? ¿Y por qué no se ha podido nombrar a los comisionados de la CREG? Bueno, con lo último que señalas, el nombramiento de los comisionados de la CREG no es solo de este gobierno. El gobierno anterior, ustedes recuerdan que los nombramientos que había hecho de los comisionados se cayeron, y producto de eso nosotros hemos tenido que nombrar nuevos comisionados, y hay un tema estructural que hemos puesto sobre la opinión pública, y es qué tipos de comisionados y qué es ser un experto para la CREG. Nosotros creemos que debe ser independiente, porque lo que tenemos es un modelo y un mercado de la generación de energía que tiene un monopolio. Pero ministro, eso mismo me dijo usted hace como 6 meses, y ahí siguen buscando los independientes y nada. Cada vez que damos un paso, que nombramos, demandan los nombramientos. El director ejecutivo que teníamos lo demandaron. ¿Y por qué lo demandan? Lo suman porque estamos tomando medidas en beneficio de los usuarios. Y aquí el país tiene que saber que estamos dando una disputa muy dura por bajar las tarifas, porque detrás de bajar las tarifas hay intereses económicos de aquellos que no quieren que bajen las tarifas. ¿Y
qué concepto le merece a usted la comparación que mereció el repudio de todos los actores del sector cuando dijo el presidente Gustavo Petro desde Piedecuesta Santander la semana pasada que los señores de la energía tenían un negocio más próspero que el de Pablo Escobar? Pues yo creo que hay mucha gente que se lo toma todo a pecho, se lo toma personal. Esto es el debate político, pero también es un debate técnico en donde hay una realidad y es que hay gente que se está enriqueciendo a costillas de los colombianos, a costillas de las tarifas de los usuarios, de usuarias, y es algo que nuestra responsabilidad y lo que ha llegado a hacer este gobierno es tomar medidas para bajar esas tarifas. Que se lo tomen a pecho o no se lo tomen a pecho, pues realmente a mí me tiene sin cuidado. Nuestra tarea es trabajar por los usuarios, bajar las tarifas, especialmente en el Caribe, y son las medidas que estamos tomando. Hoy discutimos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas esa ruta que venimos transitando, las resoluciones que estamos ya emitiendo y todos los otros campos que hay que transformar, tanto la comercialización, la distribución, la generación y, por supuesto, todo lo que se requiere regular para que la transición energética, el presidente ha insistido y es nuestro compromiso, que poner un panel en su hogar para alimentarse con energías renovables sea perfectamente posible. Todo eso tenemos que solucionarlo desde la regulación y ese es nuestro compromiso con la gente. Señor ministro, usted toca el tema del Caribe y a propósito de eso, hubo un debate la semana pasada y se habló de nuevo de la opción tarifaria, esos 7 billones de pesos que se les debe a las comercializadoras, ¿verdad?, de la energía. Sí. Porque se dejó de cobrar durante la pandemia del COVID para que no subieran las tarifas porque la gente pues gastaba más energía estando en la casa. ¿Por qué eso no fue incluido dentro del plan de desarrollo y de dónde va a salir esa plata? Bueno, usted lo dice más decentemente, pero nosotros decimos, endeudaron a los hogares colombianos sin consultarles. Y lo que nosotros recibimos fueron cerca de 6 billones de pesos de una deuda que estaba en los bolsillos de los colombianos, que no les dijeron que les iban a cobrar después. Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es buscar soluciones. Durante el fenómeno del Niño, que fue un periodo muy crítico, incluso algunos dijeron en este sector que íbamos a un apagón financiero. Incluso aquí en una entrevista con Yamit dijeron que nosotros íbamos a propiciar un apagón financiero. Todo eso lo hemos cubierto y hoy llegamos a una respuesta en donde decimos, el presidente ha señalado que tomamos esa deuda de los hogares colombianos como una deuda pública del gobierno nacional. Ese es el camino que hemos transitado. Ya los 2.8 billones para estratos 1, 2 y 3 están en desembolso. Hasta el momento ya hemos llegado a unos 800.000 millones que se le han entregado a las empresas para que eso se le deje de cobrar a los hogares. Vamos a presentar en las próximas semanas el proyecto de ley que nos permite que esa deuda pueda ser legalmente tomada por el Estado y mientras tanto a través de Findeter, la banca pública, con un periodo de gracia de 1 año, las empresas están ya recibiendo los recursos y eso se va a convertir en directo en un alivio para los hogares colombianos, para sus bolsillos en la factura de energía. Señor ministro, y el tema de la gasolina y del diésel. El ministro de Hacienda dice el diésel debe subir en un promedio entre 5.000 y 6.000 pesos, ¿cierto? Porque todavía hay déficit en el Fondo de Estabilización de Combustibles, Fondo de Estabilización del cual la Procuraduría pidió cuentas de cómo está. Cuando llegamos también, el presidente lo dijo una vez en un trino, a algunos en este país no les gustan los trinos, pero él dice muchas verdades por ahí. Nosotros recibimos deudas escondidas. La opción tarifaria era una deuda escondida que tenían cargados los hogares. Y el Fondo de Estabilización de Precios también era una deuda escondida que no estaba en la deuda pública del Estado, pero que llegaba casi a 70 billones de pesos, que estaban saliendo del presupuesto de la nación subsidiando combustibles fósiles en pleno momento de transición energética. Y ese subsidio que se está entregando nos impide poder hacer inversión en otras cosas como energía renovable. Cerramos con medidas que han sido costosas políticamente, pero responsables. Cerramos el déficit de la gasolina y ahora solo nos falta cerrar el déficit del diésel. Ahí hemos tomado algunas medidas. Una de ellas ha sido un decreto que se emitió de grandes consumidores, para que los hogares entiendan. Grandes consumidores son las grandes empresas, industrias que consumen más de 20.000 millones de galones de gasolina y que de diésel, perdón, y se les estaba subsidiando. Son industrias que tienen el músculo financiero para poder pagar sin subsidio y de esa manera empezar a cerrar el déficit. El resto se está trabajando con el Ministerio de Transporte, Hacienda y especialmente transportadores de carga para llegar a un acuerdo cuál puede ser el monto que permita no afectar las finanzas de los transportadores, pero garantizar que cerremos esa brecha y pues este gobierno podría lograr algo importantísimo para la economía del país, incluso hacia el futuro, y es cerrar y dejar atrás esas deudas que nos dejaron escondidas. Señor ministro, el exministro de Minas, Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol también, llamó la alerta hoy en una sección que tiene en Caracol Radio sobre
que el gobierno, que el presidente Petro directamente había vetado una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol tomada el viernes en la noche sobre un proyecto que le daría a Colombia entre 600 y 660 mil barriles diarios más de petróleo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es ese proyecto? Pues tocaría escuchar en detalle lo que dijo el exministro, pero yo les podría señalar dos cosas. Primero, este gobierno es coherente. Nosotros llegamos para hacer la transición energética, para cerrar la brecha de extractivismo y nos hemos opuesto al fracking en Colombia y no vamos a hacer el fracking aquí y aumentar la frontera extractiva en otros lugares. Así que esta es una línea coherente con lo que es este gobierno. Y segundo, tocaría pedirle al exministro que nos presente el acta donde la Junta Directiva de Ecopetrol haya señalado eso. Pero no, él no señala, él no dice que la Junta Directiva ¿Sí vetó? Dice que el presidente vetó, sino que el presidente llamó a la orden. ¿Eso es así? Mucho, el presidente, con su primera parte de la respuesta, le da la razón porque el gobierno no va a avalar ningún proyecto de fracking ni aquí ni afuera. Esa es la política de este gobierno. Y si él dice que se vetó, tendríamos que ver dónde tomó la decisión esa Junta Directiva. Señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Muchísimas gracias y aquí cuando me necesiten, cuando podamos conversar está. El señor ministro de Minas debe regresar al Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. A ustedes, televidentes, los invito a que continúen aquí en la segunda parte de Entrevista CMI con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Regresamos a Entrevistas CMI. Como lo anunciamos ahora, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, doctor Juan Camilo Nariño, gracias por estar aquí en Entrevistas CMI. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. El ministro de Minas salió hace unos minutos hacia el Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro e hizo un balance él de su sector muy positivo. Hay temas de los que por supuesto no conciernen con usted, pero habló de gas, de energía, de petróleo, de todo. Con usted vamos a hablar de lo que de lo que es específicamente el sector minero. ¿Qué es lo que maneja la Asociación Colombiana de Minería, doctor Nariño? La Asociación Colombiana de Minería, Gerardo, representa a todas las compañías productoras de los distintos minerales en el país, que deben ser alrededor del 2.4% del total de la economía colombiana. Carbón metalúrgico, carbón térmico, níquel, oro, esmeraldas, materiales de construcción. Cemento. Exacto, todos los oro. materiales que se necesitan para las viviendas de los colombianos, pero también representa a los exploradores de minerales, un segmento muy importante y además muy golpeado por toda esta incertidumbre, y también representa a las compañías que le venden bienes o le prestan servicios a la industria minera, que son muchas, pequeñas, medianas en el territorio, compañías en todo el territorio colombiano, y ahí pues esto representa toda la economía de la cadena de la minería en el país. Usted hace mención de una palabra, incertidumbre. A 2 días de que el presidente Gustavo Petro complete 2 años de mandato, la mitad de su cuatrienio, ¿eso es lo que les representa a ustedes en el sector? Una enorme incertidumbre y una enorme confusión, Gerardo, derivado de tal vez el paquete regulatorio más ambicioso que cualquier otro gobierno haya presentado en relación con la minería. Un nuevo código de minas que hoy está siendo consultado, que genera enormes preocupaciones, sobre todo en el equilibrio de la inversión privada, la participación del sector privado en el modelo futuro del desarrollo minero colombiano. Ahora, si quiere, profundizamos en eso. Una ley de ecominerales que de alguna forma materializa esa intención muy restrictiva de la actividad minera, muy concentrada en el Estado, muy estatista, si usted quiere. Ese proyecto de ley de ecominerales, una empresa minera estatal, está hoy en curso en el Congreso. Cuando usted dijo una ambiciosa agenda regulatoria, pensé que eso era positivo, pero veo que eso es como negativo para su sector. Toda la discusión de políticas públicas genera una enorme incertidumbre, pero más aún cuando en esas regulaciones hoy o en esos proyectos de ley escritos, pues hay cosas que no son compatibles con la certidumbre, la certeza y la atracción de la inversión, sobre todo en minería, que hoy el mundo está buscando atraer capitales para la agenda del cambio climático, atraer capitales para explorar los minerales que necesita esa agenda climática y explorar minerales que necesita para producir minerales que estabilizan las finanzas públicas del país. Deme, por favor, un ejemplo concreto de qué es lo que trae esa agenda, digamos, en esa ley de ecominerales,
que limitaría la actividad que ustedes ejercen? Mire, el nuevo Código de Minas, en su artículo 27, entre muchas otras cosas, por ejemplo, dice que en un futuro la autoridad minera determinará en dónde se puede hacer minería y en dónde no. Entonces imagínese la inversión. Hoy en un nuevo Código de Minas, una ley que está siendo consultada, eso está escrito ahí. Sí, señor. Y en un futuro alguien lo determinará. Pero también dice que esa autoridad determinará cuáles son las áreas para producir y explorar minerales estratégicos. Son todos menos el carbón térmico. Pero además dice, en el artículo 27, que los únicos que pueden explorar y producir esos minerales estratégicos en el país son las empresas estatales, o las empresas de economía mixta, o las asociaciones público-populares. Y que solamente cuando el Estado no lo pueda hacer, Sí, señor. se contratará con terceros, es decir, con el sector privado. Es espantar la inversión. Eso, pues, por supuesto, genera una enorme incertidumbre para la inversión. ¿Qué son minerales estratégicos? Pues cada país los define en sus propios criterios. Para Colombia ya los tiene definidos según una resolución de la Agencia Nacional de Minería y son todos los minerales, literalmente, exceptuando el carbón térmico. Es decir, el cobre, el carbón metalúrgico, materiales de construcción necesarios para pues, toda la transición energética que hoy también Colombia está en juego con sus minerales. El aporte, usted dice, es de cerca del 2,4 del PIB. El peso de la economía, El peso de la minería en la economía colombiana es del 2,4. Y eso, estamos hablando de cuánto empleo que ustedes generan. Pues mire, de manera directa e indirecta, casi unos 950.000 empleos en todo el país. Y eso, pues, por supuesto, cuando se multiplica en la cadena de valor agregado con una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que soporta la industria minera, puede llegar a multiplicarse incluso por 4. El tema del carbón, que es muy importante en la actividad que ustedes ejercen, doctor Nariño, ¿cómo se recibe en el gremio esa cantidad de críticas que hace el presidente en su afán de decir el que busca energías limpias y transición energética? No, pues, de una manera muy, muy negativa, sobre todo además muy injusta, con una gran cantidad de familias, de trabajadores, de comunidades que se dedican a la actividad del carbón en el país. Pero además esa conversación, en algunos momentos muy agresiva, se ha traducido en un entorno regulatorio también muy complejo. Usted se acordará la reforma tributaria y la intención de hacer no deducibles las regalías. Y ahora que lo tumbó la Corte Constitucional. Que lo tumbó la Corte después de 2 años de discusión, generando también una enorme incertidumbre durante 2 años. Y usted se acordará, pues ahora en este proyecto de ley del nuevo Código de Minas, ahí está la prohibición explícita a la minería de carbón térmico en un futuro. O, pues, por supuesto, también las otras menciones que se hace en una gran cantidad de aspectos que están sin definir, pero que hoy se están consultando. 950.000 empleos directos, dice usted. Indirectos, indirectos. Sí. Indirectos, indirectos. ¿Y cuánto pagan ustedes de impuestos? Pues mire, a propósito del bajo recaudo que ha habido. Eso es parte fundamental de hoy de la discusión del país. Una economía que necesita unos entornos de certidumbre mayor. Un sector privado que necesita mayor certeza para atraer capitales al país que los necesitamos. Una economía que tiene 5 trimestres ya de una formación bruta de capital en indicadores negativos, un desempleo que ya está creciendo al 10.3%, estaba en el 9.3%. Sí, una economía que necesita eso. Este sector económico, la minería, le aportó al país el año pasado en impuesto de renta y en aporte de regalías y en cláusula de precios altos una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos. Y este 2023, que se pagará hacia adelante y debe estar pagándose, va a ser una cifra cercana a los 15.4 billones de pesos. Que es un salto cualitativo. Comparado con el promedio histórico, que era alrededor de 5 billones, pues eso demuestra que estos 2 últimos años la minería, a pesar de estos anuncios, ha sido jalonada por una dinámica internacional de los precios en buena hora para el país. Si usted pudiese cuantificar lo que esas políticas públicas e incertidumbre que usted califica se generan en este gobierno para su sector, ¿en cuánto sería lo que se detiene en inversiones nacionales y extranjeras? Mire, yo le digo que le diría que eso es algo que está por verse cuando ya la dinámica de los precios internacionales
de los minerales empiece a llegar a sus promedios históricos. Por ahora esta dinámica es contradictoria porque es el gobierno que más un paquete regulatorio ambicioso, sí, difícil de comprender ha presentado, que genera enormes dudas, pero por supuesto equilibrado con los mejores precios internacionales, con los mejores aportes. Que ha favorecido los ingresos. Que ha favorecido los ingresos, sobre todo de los colombianos, sobre todo de la nación. Por ejemplo, el oro. El oro, el níquel, el carbón, que es el mayor aportante de la industria y es el que más duro le han dado. Y le repito, Gerardo, en un ambiente de la economía colombiana que necesita de estos sectores económicos. Cuando el presidente de la República plantea, por ejemplo, la discusión sobre el páramo Santurbán, entonces una minera muy importante que hay que quiere explotar, entonces dice no, vida o minería. Porque lo plantea así, que explotar en el páramo Santurbán es acabar con la vida. ¿Ustedes cómo toman eso? Y si le asiste razón al presidente, que está soportada en estudios científicos mundiales también de la depredación del medio ambiente, que no le estoy diciendo que se hagan ustedes, pero que es verdad en la afectación del cambio climático. No, mire, la actividad minera es fundamental para precisamente esas políticas de cambio climático que hoy el mundo está implementando. El mundo necesita para el 2050 1.500 millones de vehículos eléctricos, es decir, necesita más níquel, más cobre, más de una lista interminable de minerales. Sí, señor. Colombia tiene muchos de ellos. Hoy el mundo solo tiene alrededor de 50 millones de vehículos eléctricos. Se necesitan más redes eléctricas, se necesitan más paneles solares, se necesitan más turbinas eólicas. En el fondo, el principal aliado, o si lo pone en términos negativos, la principal restricción para cumplir con los compromisos de cambio climático, incluidos los que tiene Colombia, son el abastecimiento de minerales. Y Colombia ahí tiene un papel fundamental que cumplir. Hoy el mundo entero está generando políticas públicas para atraer la inversión en capitales, para atraer la exploración en minería. Y de acuerdo con lo que usted manifiesta, ¿el gobierno las está espantando? Así es, y con la regulación actual, un paquete confuso, amplio, disperso, que generan mensajes muy negativos, Colombia está haciendo lo contrario, está yendo en una vía distinta a lo que hoy el mundo está Doctor haciendo. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, el balance que usted hace del gobierno Petro entonces en su sector es ¿cuál? Es un balance de una discusión pública y de una discusión regulatoria en materia de decretos, leyes y demás que genera una profunda preocupación hacia adelante. Y que esta preocupación o esta incertidumbre que se está generando, si no se gestiona bien, si no se mandan los mensajes adecuados, si no salen las leyes con las enmiendas adecuadas, Sí, pues va a tener un impacto profundo en el desarrollo minero hacia adelante. Pues él es el dirigente gremial de empresas tan sólidas y grandes como Cementos Argos, Ladrillera Santa Fe o una internacional Anglo Goldsmith, que usted las tiene afiliadas en la Asociación Colombiana de Minería. Doctor Juan Camilo, en televisión se pasa rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por estar en Entrevistas CMI. A usted, muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. Tienen dos versiones, la del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, un balance positivo, y uno menos optimista y más preocupado, el que hace el doctor Nariño aquí, en esta sección. Por favor, continúen en la sintonía de Noticentro 1 CMI. Buenas noches.